Hola, ¿qué tal? A lo largo de este video te vamos a platicar qué es lo que tienes que saber y qué tienes que hacer si tu bebé se puso amarillo. Te vamos a explicar qué es esta enfermedad, qué lo puede estar causando, cuál es el doctor al que tienes que acudir de manera urgente, cuáles son las secuelas que puede quedar y cómo es que tienes que trabajar con ese bebé para que no tenga ninguna secuela después de esta enfermedad. Yo soy el Dr. Castillo de Rehabilitación y en este canal te enseñamos cómo vivir mejor. Cuando un bebé se pone amarillo, nosotros como médicos le llamamos a esa enfermedad ictericia. Tú lo puedes identificar si ves que la piel de tu bebé empieza a tener un tono como amarillento, la parte blanca de sus ojitos también se empieza a llenar de este color amarillo, y esta es una situación de alarma. Normalmente sucede unos días después de que ha nacido tu bebé y tú ya te has ido de alta a casa. Entonces es importante que si esto está sucediendo, sepas que lo primero que tienes que hacer es llevarlo al pediatra. Él hará una serie de estudios para saber qué tanto de este pigmento, es decir, de esta coloración amarilla, está en su sangre para determinar si está muy grave el cuadro o si es leve y no necesita hacerse nada más. De manera muy rápida y para que lo puedas entender, los glóbulos rojos, es decir, estas células que van circulando en tu sangre, que le dan el color rojo a la sangre, llevan un pigmento que se conoce como bilirrubina. Una vez que se destruye el glóbulo rojo porque tiene su vida y tiene que morir, se suelta este pigmento, pero en la mayoría de las ocasiones es procesado por el cuerpo y no se va o no se deposita en la piel ni en ninguna de estas estructuras. Entonces, cuando el bebé o el pequeñito se empieza a poner amarillo, nos habla de que hay un problema, ya sea que no se está deshaciendo el cuerpo de este pigmento o que se está produciendo mucho y muy rápido y no le está dando tiempo al cuerpo de deshacerse del mismo. Y esto es importante porque dependiendo de los niveles, es decir, cuánto de este pigmento ya cuantificado existe en la sangre, serán las opciones de tratamiento que te proponga el pediatra. Si el cuadro es muy sencillito, lo que te dirán es que pongas a tu bebé bajo el sol, porque la luz solar disminuye o hace que se quite este pigmento, que se empiece a procesar y que el cuerpo se deshaga de él. Si los niveles ya son un poquito más altos, muy probablemente te digan que tal vez debas hospitalizarlo algunos días y lo pongan bajo una luz especial, la luz que emite el sol, pero en una cantidad mucho mejor y controlada. Y si el problema es mayor, o sea, hay muchísima de esta bilirrubina por ahí circulando, es importante hacer algunos otros procedimientos, como el caso de filtrar la sangre de tu pequeñito y empezar a sacar todo ese pigmento. La razón de todo esto es que cuando hay muchísima de esta bilirrubina, tiende a depositarse o tiende a ir a pegarse en algunas zonas importantes, como es el caso de algunos puntos dentro del cerebro y la parte que controla la audición o el oído de tu bebé. Lo importante aquí es que no lleguemos a esas concentraciones y que si llegamos, se retire lo más rápido posible para que no se deposite en esas zonas y no vaya a causar daño. Una vez que ya platicamos acerca de qué es esta enfermedad, es importante, o el mensaje que te queremos dejar es que si esto le pasó a tu bebé, necesitas en todos los casos acudir a un servicio de medicina de rehabilitación, porque aquí nos vamos a encargar de, si es que tuvo algún problema, es decir, si fue y se pegó esta coloración amarilla en estos pedacitos del cerebro, identificarlo primero, o sea, solicitar un estudio de imagen, lo más probable es que sea una resonancia para saber qué partes estuvieron lastimadas y con ayuda de nuestros colegas, los audiólogos, saber cómo está trabajando el oído y saber si hubo algún problema que le vaya a dificultar a tu pequeñito desarrollar el lenguaje. Es importante aquí también decirles que hemos tenido muchísimos casos en la clínica en donde llegan niños que tuvieron niveles muy altos y que se esperaban secuelas muy grandes y que como lo hicieron de manera temprana y vinieron a rehabilitación y estuvieron siempre atentos y siempre en las terapias y siempre haciendo lo que se tenía que hacer, en este momento entran los pequeñitos y los vemos entrar al consultorio como si no tuvieran nada. A lo que nos referimos con estas anécdotas es que si tú de manera temprana tratas a estos pequeñitos, las secuelas que pudieran tener deben ser mínimas, o nuestra intención o lo que buscamos es que sean mínimas, no se noten o no se presenten. Existen niños en los que la imagen, o sea, la foto de su cerebro en la resonancia se veía muy mal y esperábamos lo peor. ¿Qué es esto o cuáles son estas secuelas que esperábamos? La primera es que el bebé no pueda caminar. En estas partes del cerebro en donde se deposita son las que controlan el movimiento, entonces los niños tienen un problemita como para
mantener su torso en el mismo lugar, tienen temblor todo el tiempo, sus movimientos son muy irregulares, están muy desorganizados, entonces no les permiten ni siquiera pararse o poder caminar. Además, problemas para desarrollar el lenguaje o poder escuchar que hacen que la discapacidad que tienen estos niños sea muy grande. Por eso la importancia de hacer este video y de platicarte que si esto le pasó a tu bebé o a algún conocido o algún amigo que tiene un bebé con estas características, dile o recomiéndale que vaya a un servicio de medicina de rehabilitación para que nos podamos evitar todas estas secuelas y si es que se van a presentar, sean las mínimas. Yo estoy a tus órdenes en la clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación, que se escribe como Alivio. Yo soy el Dr. Castillo, como siempre, recordándote que en medicina de rehabilitación siempre hay algo que ofrecer.